Norberto Bobbio, como les mencionaba, es uno de los abogados y juristas y filósofos del derecho y filósofos en general más importantes y más conocidos del siglo XX. Hoy vamos a darle cierta continuidad a ciertos temas que hemos venido viendo a partir de esta segunda parte del curso, en la que estamos ya más directamente relacionados con temas que ciertamente son políticos, pero también que tienen que ver con el desarrollo de cierta discusión y de ciertos problemas en el ámbito de la ética propiamente hablando. Y el tema al que le vamos a dedicar la clase de hoy es precisamente el problema del prejuicio y una de sus consecuencias, o al menos tal como la presenta Norberto Bobbio, vamos a ver a la discriminación también como algo muy vinculable y explicable a partir de este tema del prejuicio. Entonces ya veremos cómo va un poco por ahí. Bien, entonces iniciemos, ¿verdad? Prejuicio, vamos a ver, quisiera hacerle la pregunta de qué es lo que ustedes, en el ámbito general, no digamos, no técnicamente, sino cuando ustedes escuchan la palabra prejuicio, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo lo definirían ustedes? No a partir de la lectura, sino que cómo es que ustedes lo definirían, digamos, en la cotidianidad, cuáles son prejuicios y además, si pudieran, si alguien quisiera aportar algún ejemplo, pues sería maravilloso. Prejuicio, ¿qué es un prejuicio? ¿Alguien se anima? Es una idea preconcebida. Una idea preconcebida. ¿Podrías desarrollar un poco más? ¿Qué sería eso de preconcebido? Sí, bueno, más o menos lo visualizo como un conocimiento previo, ¿verdad? O al menos una idea que se transmite a mí, pero que yo no la he experimentado propiamente o en toda su magnitud. Por Ok. ejemplo, como que, no sé, un familiar mío se comió algo, no sé, tipo un pastel, Ajá. pero le cayó mal, entonces él me dice, no coma nunca esto porque le va a caer mal a usted. Entonces yo no lo he probado, pero ya igual yo le hago caso y ese es el prejuicio que yo le pongo a ese pastel, que me va a caer mal si me lo como, incluso cuando yo no lo he experimentado por propia cuenta. Hay un refrán muy bonito, ¿verdad? Que es quien con leche se quema, hasta la cuajada sopla. No sé si lo han escuchado alguna vez. Bueno, eso sería más o menos un ejemplo de lo que está diciendo Steven. ¿Alguien más quisiera responder o dar un ejemplo? Por ahí habían puesto en el chat. Ah, en el chat. Ok, perfecto. Es que el chat no lo tenía abierto. Ahora ya lo sé. Un juzgamiento hacia alguien. Ok, de María Laura Vega. María Laura, tal vez te voy a molestar. Ahora sí, ¿qué significa eso de juzgamiento? Puede ser por el chat también, María Laura, si es que no querés participar con el micrófono. Perdón, ¿cuál fue la pregunta? Es que en el chat pusiste que un juzgamiento hacia alguien, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿qué sería eso del juzgamiento? Di como una asimilación de alguien sin conocerlo antes, ¿Me podrías como dar un por ejemplo? una primera impresión. Ajá. ¿Un ejemplo? De ahí, más que todo, como cuando uno conoce a alguien por primera vez, y no sé, por la apariencia o algo así, uno dice como, ay, esta persona puede ser que sea tal o así. Ya, ok, está bien, perfecto. Vamos a ver, entonces, un prejuicio etimológicamente tiene todos estos componentes, ¿verdad? Por un lado, vamos a ver qué es un juicio y qué significa eso que sea pre, ¿verdad? Un juicio generalmente, lo que vamos a entender por juicio es podemos entenderlo de varias maneras. Desde el punto de vista, digamos, lógico, un juicio es simplemente una proposición mediante la cual generamos una afirmación, decimos algo sobre algo, decimos algo sobre alguna cosa, sobre alguna circunstancia, sobre un contenido. Por ejemplo, yo puedo hacer una afirmación como la de que
es de día, en este momento es de día, y ahí estoy haciendo una afirmación, una proposición. Eso es un juicio también. ¿Ya? Vea que en ese sentido, estas cosas que decimos de la gente, que pensamos de la gente, están compuestas a partir de este tipo de afirmaciones. Ahora, en la palabra prejuicio también, ese juicio, perdón, tiene también un componente simbólico que es importante. Simbólico en el sentido aquel que habíamos visto desde inicio del curso, de que lo simbólico tiene que ver con cuál es ese lugar de significado según el cual nosotros asignamos una cosa, ¿verdad? María Laura estaba dando un ejemplo, digamos, vemos una persona y ya más o menos con solo verla, aunque la estemos conociendo, ya con solo verla, entonces decimos, bueno, sí, esta persona X, Y o Z, ¿verdad? Ahí, ahora, más adelante vamos a tratar de hacer también bastantes ejemplos, ¿verdad? En el chat, Kenneth acaba de escribir que sería asumir algo de alguien por su aspecto o algún otro adjetivo. ¿Ya? Sí, claro, a partir de ciertas características generales, podemos generar algún tipo como de concepción, digamos, a propósito de una cosa, de un objeto, de una circunstancia, de una persona, cualquier cosa que todas estas cosas signifiquen, podemos hacer una concepción, digamos, a partir de la cual, digamos, también ubicamos y nos relacionamos con esa cosa, esa persona, etcétera, etcétera. Ahora, el componente pre, que ya ustedes de alguna manera también lo han asumido en los ejemplos y en la explicación con la que han colaborado, es precisamente eso. El pre aquí significa previo a algo, con anticipación a algo. ¿Qué tiene que ver precisamente con eso que decía Steven ahora, de sin conocer algo, antes de participar de la experiencia mediante la cual yo puedo decir algo fehacientemente, antes de pasar por ahí, es que yo estoy generando este juicio, esta proposición o incluso estas afirmaciones valorativas sobre algo. Esto va a ser bastante importante en el caso de Norberto Bobbio. Ahora, hay prejuicios de muchos tipos, ¿verdad? Tenemos los prejuicios contra género, ¿verdad? Generalmente cuando uno escucha decir aquello de que, sí, es que los hombres son así, sí, es que las mujeres son así, ¿verdad? O también hay prejuicios en contra de grupos específicos, digamos, incluso por edad. Cuando a uno le dicen, sí, es que claro, profe, es que usted, ya con la edad que tiene, usted se entiende que usted piense así, digamos, en contraposición con la edad que tienen ustedes. O cuando con mucha condescendencia se les dice a ustedes que ustedes están muy jóvenes, ¿verdad? Ustedes están muy jóvenes y a ustedes todavía les falta vivir o cosas por decir. Eso es actuar desde cierto prejuicio, porque no por el hecho de que ustedes tengan una característica, de ahí se siga absolutamente nada. ¿Se entiende? También hay prejuicios, por ejemplo, en relación con los grupos sociales, digamos, pensar que, no sé, hoy en día que el país está pasando por toda esta discusión a propósito de qué es lo que tenemos que hacer como país para enfrentar las consecuencias nefastas que tiene sobre el país todo lo que está ocurriendo este año por la pandemia. Nosotros, al menos no sé si ustedes siguen noticias, pero a mí me ha tocado ver, digamos, yo sí sigo noticias y cosas por el estilo, y me ha tocado ver un montón de prejuicios, especialmente entre grupos sociales. ¿Por qué? Porque los empresarios o la gente, los de derecha, tienen algún tipo de prejuicio contra los de izquierda, los empresarios contra los sindicatos contra el gobierno, contra los empresarios, los ambientalistas contra los diputados contra, por ejemplo, también hay prejuicios de los diputados de oposición en relación con los diputados oficialistas. En el país también, a propósito de la última campaña electoral, afloraron un montón de prejuicios de parte, por ejemplo, de
de los grupos políticos, qué sé yo, pentecostales con los grupos políticos no confesionales. O ustedes pueden tirar para arriba la cantidad de agrupamientos que podemos hacer ahí para empezar a tratar de vislumbrar prejuicios. Ahora, una pregunta con la que siempre me interesa comentar este tema es que, ¿quién está libre de prejuicios? ¿Verdad? Vamos a ver, incluso muchas veces eso de que sea un prejuicio no solamente tiene que ver con lo que decía Steven, de que sin conocer algo, digo algo, o con lo que decía María Laura, que es un criterio a partir del cual yo juzgo las cosas o a las demás personas, sino que además ese criterio o esa anterioridad, digamos, yo ni siquiera la tengo, la he hecho consciente. Yo pienso de esta manera y la verdad es que ni siquiera me daba cuenta. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, de repente, si uno empieza a revisarse sus esquemas generales de creencias, uno puede empezar a descubrir un montón de prejuicios que antes, no era que no los tenía, sino que teniéndolos, no se daba cuenta de ellos. No sé si esto está quedando claro. Pero sí, efectivamente, nosotros tenemos muchas ideas generales que no hemos corroborado y muchas veces hasta nos toman por asalto, digamos, nos sorprende, digamos, cuando nos damos cuenta de ello. No sé si tienen alguna pregunta o comentario hasta el momento. Bien. Adelante. No, que todo claro. Ah, ok. Gracias, Rich. Ahora, vamos a ver si todos tenemos ideas generales o no. Me imagino que conocerán esta palabra, la palabra estereotipo. Ese más o menos como modelo general que tenemos a propósito de cosas en general. ¿Ya? Por ejemplo, hoy precisamente hablaba en Guía Académica con uno de los grupos de Tesina a propósito de esas ideas generales que tenemos sobre la belleza, sobre los estándares de belleza, digamos, sobre qué es un cuerpo bello, qué no es un cuerpo bello, ¿verdad? Bueno, estos estereotipos operan, digamos, en nuestra cotidianidad, ¿verdad? Y la pregunta es si esa anterioridad del en la palabra prejuicio, ¿verdad? Es completamente gratuita. Les voy a hablar de sanchitos para no meter mucho las patas, digamos. Pero a mí me ha tocado mucho, como alguien que está muy cercano a la filosofía, que me dedico a esto, enfrentarme al prejuicio de que se cree que porque soy de filosofía, o hablo de una determinada manera, o no sé, o todo lo que digo tiene que ser necesariamente oscuro, o que estamos pensando siempre en cosas demasiado raras, o cosas por el estilo, que son prejuicios, pero no son del todo gratuitos, digamos. En la historia de la filosofía tiene un montón de ejemplos, de instancias, digamos, en los cuales uno conoce, digamos, de personas que haciendo filosofía lo hacen de manera muy extraña y lo explican de manera muy abstrusa. Pero no porque eso haya ocurrido, incluso recurrentemente en la historia de la filosofía, quiere decir que necesariamente toda persona que se dedique a la filosofía necesariamente cumpla con ese parámetro, ¿se entiende? Si se juzga a una persona a partir de esa manera de pensarla, estamos cayendo en un estereotipo que ciertamente no es gratuito, ciertamente algún fundamento puede tener, pero que no enteramente justifica, digamos, esa preconcepción general que se pueda tener a propósito de algo, ¿verdad? Me imagino que esto se entiende. Además, hay prejuicios y hay estereotipos de muchos tipos, ¿verdad? Y que tienen que ver con muchas características de las personas. Vean la definición que da, o más bien esta referencia que hace Norberto Bobbio, ¿verdad? Que el prejuicio es, primero que nada, una opinión o conjunto de opiniones. Esto es importante porque
cuando nos situamos en el ámbito de la opinión, estamos, y voy a decirlo así, espero poder aclararlo, estamos epistemológicamente comprometiéndonos solamente con algo que tiene validez para nosotros. En la opinión, digamos, en la opinión, lo que se introduce no es tanto una referencia a lo que son las cosas, sino a cómo yo me relaciono con las cosas. Y esa es una primera característica importante en el prejuicio. ¿Por qué? Porque tiene que ver con eso, con cuestiones de opinión, con este ámbito de la opinión. Ese va a ser uno de sus primeros problemas. Vamos a ver ahora conforme avance la clase. Ahora, también el prejuicio, dice don Roberto Bobbio, puede ser una doctrina. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces no solamente es cuestión de opinión, sino que también hay hasta todo un tipo de justificación a propósito de algo, digamos, pero que realmente no aguantaría 5 minutos de análisis, digamos. Vamos a ver, se me ocurre ahorita, por ejemplo, no sé, hago la pregunta, no sé si vieron la película Django sin cadenas o Desencadenado, pues, Unchanged era Unchained, más bien, el título de la película de Tarantino. Hay una escena que es muy, muy, muy reveladora a propósito de esto, que es cuando Mr. Candy, el personaje interpretado por Leonardo DiCaprio, trae a la mesa el cráneo, y él explica que es el cráneo de un esclavo. Y quiebra el cráneo y abre el cráneo y les enseña ciertas protuberancias que tiene el cráneo y dice, ve, a partir de estas protuberancias son las que explican por qué las personas de color están más predispuestas a la obediencia y por eso es que está justificado que sean esclavos, ¿verdad? Esa es una explicación completamente odiosa, completamente acientífica, ¿verdad? Y sin embargo, explicaciones como esas ha habido durante mucho tiempo, durante toda la vida, para justificar un montón de cosas, en este caso la esclavitud, ¿verdad? Y detrás de una explicación como esas, lo que hay es un gran prejuicio, es algo no corroborado, algo que no puede efectivamente demostrarse, pero que funciona, digamos, para explicar en este caso a otro grupo humano. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario al respecto de esto. Hay dos características más que le da Norberto Bobbio a este contenido o a esta explicación del prejuicio, y es que es acrítica y pasivamente aceptado el prejuicio. Y nada más termino esta idea y ya le doy la palabra a Andrea. Que sea acrítica y pasivamente quiere decir que, si ustedes recordarán, nosotros decíamos que crítica es la capacidad que tenemos de revisar los límites o los alcances de algo. El prejuicio generalmente se recibe acríticamente en tanto que nosotros simplemente reproducimos el contenido sin revisar si esto de verdad se está cumpliendo o no, ¿verdad? Simplemente lo reproducimos. Y que sea pasivamente quiere decir de que no tomamos nosotros ningún tipo de acción específica, no tomamos nosotros ningún tipo de decisión tampoco a propósito de si queremos seguir o no perpetuando eso. Muchas veces simplemente lo reproducimos tal cual y ya. Andrea, por favor. Hola, profe. Hola. Tenía una pregunta sobre, digamos, la diferencia entre estereotipo y prejuicio. Es que no me quedó claro, más o menos. Claro, un estereotipo es la manera en que en general pensamos o hacemos un perfil, digamos, en este caso, por ejemplo, estereotipos, estamos hablando sobre las personas. Hacemos un perfil sobre las personas en general. Por ejemplo,
vamos a ver, si usted, muchas veces para este tipo de temas los refranes son apenas, le caen a uno como anillo al dedo para explicarlo. Por ejemplo, aquello que dicen que los niños y los borrachos siempre son honestos. No sé si han escuchado eso, ¿ya? Bueno, eso es un estereotipo. Decir que los niños siempre son honestos o que los borrachos siempre son honestos, eso es un estereotipo. Y a partir del estereotipo podemos generar un prejuicio. ¿Ve? Entonces, el estereotipo generalmente es como un perfil general. No sé si ustedes, si recordarán, bueno, no sé, yo alguna vez les hice el ejemplo de lo que me pasó a mí una noche, cuando me topé a un tipillo, ¿no? Yo les hice ese ejemplo alguna vez. Sí, profe. Sí, profe. ¿Se acuerdan? Bueno, ahí los dos operamos a partir del puro estereotipo y a partir del prejuicio. A partir del estereotipo, ¿por qué? Porque es evidente que nosotros nos basamos en la apariencia del otro. Y el prejuicio es, bueno, por la apariencia, mob me va a joder, ¿ya? Entonces, por eso es que esto funciona de esa manera. ¿Cuál es el estereotipo? Bueno, simplemente el perfil general. Y el prejuicio es lo que uno ya piensa que puede ocurrir o cómo uno ubica eso en la explicación y en el entorno de cosas a partir del estereotipo. Sí, Andrea, quedó mejor. Sí, profe, muchas gracias. Con muchísimo gusto, gracias a usted por preguntar. Y esto del prejuicio, otra cosa que tiene es que la costumbre y la autoridad también pueden instaurarlo, ¿verdad? Y eso es terrible, precisamente porque las costumbres y la autoridad muchas veces nos cuesta mucho, ponerlas en su lugar, digamos, en el sentido de que a veces incluso los prejuicios los aprendemos en nuestra casa, en nuestra familia, y también la autoridad puede ser la autoridad de la familia o la autoridad en general. Habría que ver cómo opera cada uno de estos ámbitos, ¿verdad? Ahora, vamos a trabajar los prejuicios, generalmente los prejuicios que son de índole negativa, ¿verdad? Kenneth pone otro, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Por supuesto. Y el darwinismo social, dice Fiorella Camacho, por ejemplo, sí, efectivamente. El darwinismo social, bueno, vamos a ver, Fiorella, imagino que estás pensando en el hecho de esto de que, básicamente es mejor que se salve quien pueda, digamos, y que eso también de alguna manera determina cómo debemos relacionarnos entre nosotros. ¿Fiorella? Sí, sí, más o menos. Es que hace unos días, bueno, para hacer el comentario completo, estaba hablándolo con mis primos y uno me contaba que Darwin explicaba como el color de la piel por diferentes tipos eh, o sea, a ver, diferentes tipos de evoluciones de simios y entonces como que al final él explica por qué razón, o sea, por las razas, por esto y entonces como que mucho tiempo se aceptó que entonces los blancos eran como así para decirlo crudamente, de este tipo de mono y los negros de este tipo de mono. No sé si les suena así como a mí me suena, pero y por eso hice el comentario. Sí, ahí hay que precisar algo. Sí, efectivamente, la piel, el color de la piel sería un rasgo que evolutivamente, a partir de la explicación de Darwin, tiene que ver con la adaptación a los entornos, o mejor dicho, con que en entornos específicos sobreviven o se adaptan de mejor manera quienes tienen o quienes tengan, en este caso, algunas características específicas. Esa sería la primera cosa. Sí, ahora, nada más habría dos precisiones. La primera es que recuerden que Darwin en ningún momento mencionó que nosotros vengamos del mono. Eso también es un prejuicio a propósito de la teoría de la evolución, porque Darwin en ningún momento dijo eso. De hecho, ya Darwin sabía lo que nosotros hoy en día sabemos
que es un hecho. Darwin sabía que los primates hemos evolucionado a partir de un ancestro común. No es que nosotros vengamos de los monos, sino que nosotros y los otros primates, los otros, o sea, los monos, los simios, venimos todos de un ancestro común. Entonces, eso siempre fue una pésima recepción de Darwin. Incluso hay caricaturas de la época que dibujan a Darwin con cuerpo de chimpancé. Y eso es porque la gente realmente malinterpretó, a veces malintencionadamente, la teoría de Darwin. Pero sí, efectivamente, Darwin explica esa línea evolutiva. Pero, digamos, el darwinismo social viene después incluso, que es cuando tratan de explicar esto de la supervivencia de ciertas razas sobre otras, o de la superioridad de ciertas razas sobre otras, para hacer una justificación, digamos, de esa clasificación social. Sí, entonces la malinterpretación está malintencionada. Además, me imagino que tuvo muchísimo que ver. Sí, claro, completamente. De hecho, vean que todavía hoy la gente, vamos a ver, en las conversaciones habituales, la gente lo que dice es que Darwin dijo que nosotros venimos del mono. Y si ustedes leen El origen de las especies, ustedes no se encuentran eso en ninguno de los pasajes. Entonces, sí, eso también es un prejuicio. Eso también es un prejuicio. Ahora, bueno, gracias. Con mucho gusto, Fiorella, gracias a usted. Hay prejuicios también que son positivos. Yo les había mencionado el prejuicio que tenemos sobre los niños en Costa Rica, a propósito de que si un niño se muere, lo enterramos en un ataúd blanco. No sé si ya les había dado ese ejemplo. Pero vean cómo ahí está operando un prejuicio. ¿Por qué? Porque precisamente se considera culturalmente que si un niño muere, muere puro. Porque los niños son buenos, son buenitos. Lo que decíamos ahora, que los niños son honestos, son buenos, son bien intencionados. Y no, al menos no necesariamente, ¿ya? O sea, de hecho, hay incluso etapas donde los niños se operan de manera súper egoístas y súper interesados en sí mismos, digamos. Y es también importante para su desarrollo, ese tipo de cosas. Y no, hay chamacos que son mala gente, son malos bichos, ¿ya? No por ser niños, digamos, eso los exime, digamos, de tener algún tipo de actitudes, ¿verdad? Sin que eso tampoco sea un juicio valorativo de los chamacos, ¿verdad? Bien, pasamos. Stephanie, la niña de las velas. La niña de las velas. Es un meme, profe. Ah, no puede ser. Bueno, y cuéntenme, ¿en qué consiste? Porque ese no me lo sé, ese no me lo conozco. Ay, profe, qué vergüenza, pensó que iba a decir algo así súper. No, es un meme de una chiquita que, y perdón si se escuchan ruidos, que estaban construyendo la parte. Bueno, era una chiquita que estaba en un cumpleaños de la hermana y le apagó las velas a la hermana. Pero, o sea, la carita que pone y como de toda mala es lo que a todo el mundo le da mucha gracia. Entonces, es por eso que todo el mundo estaba como muy viral estos días. Ya, ok. ¿Y eso qué quiere decir? Es como que la niña no lo recibe bien, digamos. No, o sea, es que como usted estaba hablando de los niños que pueden ser malos, así, entonces era como esa actitud. Ok. Y también que después se agarraron a golpes. Sí, ya veo, sí, aquí lo está poniendo, sí. Ah, caramba, bueno, voy a tener que buscarlo entonces. No, voy a tener que buscarlo porque no puede estar uno tan desactualizado. Qué barbaridad. No, muy bien. Sí puede ser, digamos, perfectamente. Bien, pasemos un poquito adelante para decir entonces ciertas características que tienen los prejuicios, ¿verdad? El prejuicio, decíamos, es acrítico, o sea, desgraciadamente, cuando se tiene, ya me pasaron el meme, qué bien, cuando uno tiene un prejuicio, digamos, y uno no lo valora críticamente, el problema es que es muy difícil de erradicarlo. ¿Por qué? Porque si uno no ha hecho la tarea, digamos, de abordar los prejuicios, esas asunciones de manera crítica,
pues uno muy probablemente las vaya a seguir reproduciendo indefinidamente. Y eso es, por supuesto, que un gran problema, ¿verdad? Porque básicamente lo que uno hace de manera acrítica lo hace de manera blindada. Es casi, por eso es el problema de la opinión que decíamos en la lámina anterior. ¿Por qué? Porque generalmente cuando yo digo, yo opino tal cosa, como decía el Chapulín Colorado, yo opino que tal cosa, uno como que se protege. No, es mi opinión, ¿verdad? Usted piense lo que piense, no importa, o sea, no importa, usted piense lo que quiera, pero en mi opinión mando solo yo. ¿Ven? Y ese es el problema que tiene el prejuicio, que termina también tratando de eximirse de lo que sería el ejercicio crítico. Y ese es un problema. Por eso dice Norberto Bobbio, en tanto que es acrítico, se sale de la esfera de lo racional. Cuando algo se sale de la esfera de lo racional, el problema es que, ¿cómo hace uno para discutir con lo que no es racional? Si la discusión en sí misma es un ejercicio de racionalidad. Y el prejuicio, como se sale de lo racional, en última instancia, a veces se presenta como una doctrina que trata de justificar cosas, pero eso no lo hace racional. Pero esa, en última instancia, que remite a lo no racional, a lo meramente pasional o visceral, es muy difícil, digamos, de poder contrarrestarlo mediante argumentos, ¿verdad? Eso es muy problemático. Es muy problemático. Porque además, imaginen, pónganlo así, cuando a uno le inculcan un prejuicio, qué sé yo, pongamos el ejemplo, cuando a uno le enseñan un prejuicio o le instalan un prejuicio desde su más tierna infancia, llega un momento en que ese prejuicio es parte del entorno normal en el que uno opera. Entonces, cuando uno llega y tiene que cambiar esa manera de operar, uno se queda patinando. ¿Por qué? Porque esa herramienta que en última instancia estos conceptos, los prejuicios, son algún tipo de conceptos, también son herramientas mediante las cuales nosotros explicamos o justificamos la realidad o bien le damos un sentido, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, y varones, aquí les querría preguntar a ver cómo les ha ido a ustedes con esto, pero nosotros vivimos en una sociedad completamente patriarcal, ¿verdad? Y a nosotros nos inculcan un montón de actitudes que son muy arraigadas. ¿Por qué? Porque las tenemos desde pequeños. Les voy a poner un ejemplo y se los voy a compartir también en la página de mediación virtual. Hay una publicidad voy a decir la marca, de hecho a mí no me patrocina nadie, ¿ya? Hay una publicidad de una marca de productos femeninos que se llama Always, ¿ya? Donde ponen a personas lo hacen, yo he visto de dos tipos. Primero, el que vi primero fue en relación con cómo es que se conceptualiza a la mujer. Y le ponen con esta frase de como una niña en inglés, que en inglés está además muy cargada simbólicamente. Esa frase, like a girl, ¿verdad? Entonces, le dicen a alguien, haga algo, por ejemplo, corra, o cómo tiraría usted una pelota como una chica, ¿verdad? Like a girl, ¿verdad? Y es curiosísimo porque la gente empieza a hacer unas mímicas como que si tirar una pelota como una chica es tirarla mal, ¿ya? Tirarla con unos movimientos torpes de cuerpo. Aquí lo estoy haciendo en la cámara, no sé si me están viendo. Pero, y es terrible, porque incluso las chicas, digamos, asumen ese tipo de parámetros explicativos. Y nosotros, digamos, los varones, cuando caemos en cuenta de que eso no tiene mayor asidero, digamos, que tiene que ver con un condicionamiento completamente cultural, pues a nosotros nos cuesta mucho adecuarnos, digamos, a un entorno donde podamos pensar las cosas de maneras distintas.
no sé cómo será la historia de vida de ustedes chicas o de ustedes chicos, pero no sé, si me disculpan, me sigo poniendo de ejemplo. En mi formación, digamos, yo vi ciertos ejemplos, por ejemplo, de cosas que marcan una desigualdad un poco extraña. Les puedo poner un ejemplo. En mi casa, mi hermana y yo recibimos llaves el mismo día, exactamente el mismo día. Nos dieron llaves de la casa exactamente el mismo día. Y resulta que mi hermana es 4 años mayor que yo. Entonces uno se puede poner a pensar, y mi hermana siempre reclamó que por qué para que ella tuviera llaves tuvieron que esperarse 4 años, digamos, en relación con la fecha en la que me las dieron a mí. No sé, de repente es algo que no significa mucho, pero sí puede significar muchas cosas. Y eso, por ejemplo, en la manera en que nos criaron a mi hermana y a mí, lo que significa es que yo tuve una posibilidad, digamos, de ciertas libertades a una edad muchísimo más temprana que lo que las tuvo mi hermana, digamos, por alguna razón, digamos, yo sinceramente, la única manera en que lo puedo pensar es a partir de cierto prejuicio. No sé si ustedes tendrán algún tipo de ejemplo así similar o algo por el estilo. Profe, tal vez con los permisos de salida o así, que, bueno, no es siempre y a veces hay como cierta justificación, por ejemplo, cuando andan robando, bueno, no sé si se dio algún tiempo que andan secuestrando mujeres así, pero que como que es más complicado, al menos como mujer, que usted la dejen salir, bueno, en mi casa, ¿verdad? Que la dejen salir a ciertas horas o a ciertos lugares que a un hombre, y dicen que es por esa misma, me viene que por esa misma, no sé, estigma o así, de que las mujeres están como en peligro y que algo les pase siempre por la fuerza física o así. Claro, y ahí hay un montón, vamos a ver, y ahí hay prejuicios y hay también, desgraciadamente, cuestiones descriptivas. Por ejemplo, la inseguridad por la que están pasando nuestras compañeras, digamos, nuestras amigas, nuestros familiares, en el país también está pasando por un momento crítico, ¿verdad? Pero también hay mucho de prejuicio, a propósito de eso. No sé, ¿alguien tendrá algún otro ejemplo? ¿Algún comentario, alguna pregunta? A mí me pasaba, como yo tengo un hermano gemelo, hombre, Ajá. y nosotros pues nos peleamos mucho y así como a golpes. Y Ajá. me acuerdo perfectamente, y como a mí siempre me han tratado, como yo soy la única mujer, somos 4 hermanos. Ajá. Entonces, digamos que siempre como me pegaban, pero como jugando, ¿no? Y mi papá igual, como siempre así. Pero hubo un momento, yo no sé cuándo, en que mi papá y mi mamá le dijeron a mi hermano gemelo que las mujeres, ¿cómo es? Las mujeres se tratan como el pétalo de una rosa, una cosa así es. No se tocan ni con el pétalo de una rosa. Ajá. Sí. Eso. Y bueno, eso fue algo que dijeron mis papás, pero fue algo muy raro porque ellos no son como, nunca me han tratado diferente que a mis hermanos. Entonces mi hermano nunca le hizo caso y solo nos seguimos pegando exactamente igual. Entonces es vacilón. Entonces eso que mi hermano no le haya puesto atención, como que ha hecho que mis papás ahora, como que además de ese momento nunca me hayan tratado diferente. Entonces, no sé, como el criterio y la forma en la que actuó un chiquito de, no sé, 8 años, afectó la forma en la que mis papás me ven a mí en comparación con mis hermanos. Entonces, sí, me parece muy vacilón. Muy interesante, muy interesante. Ahora, ahí lo que habría que revisar es eso de estarse pegando con la gente, pero bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero sí, hay, a propósito de esto, hay incluso un chiste en la película de Deadpool. No sé si ustedes vieron esa película. Cuando Deadpool anda haciendo la cacería de ese montón de gente para ver si llega hasta donde está, hasta donde está Francis, ¿verdad? Ajax, pues. Él en algún momento se va y empieza a pelear con unas mujeres, ¿verdad? Y hay un toque donde tira a una mujer y Deadpool se pone así y dice, no, esto es tan confuso, ¿verdad? Porque dice, si te pego sería sexista, digamos, y si no te pego también es sexista. Esto es demasiado difícil, digamos, porque hay discusiones a propósito de cómo ubicar ese tipo de violencia, digamos, en este caso en las películas.
Obviamente, lo que está de fondo es la pregunta sobre la violencia, pero me parece que eso da pie, digamos, para un chiste que es un poquito más sesudo de lo que parece en primera instancia, digamos, cuando uno está viendo la película y simplemente le pasa por encima. Pero sí, bueno, el punto es, obviamente, que cuando Norberto Bobbio habla de que el prejuicio es acrítico, es no racional, es meramente pasional y visceral, todo eso lo dice como algo que evidencia problemas en el prejuicio y algo que debería de cambiarse en el prejuicio, por supuesto. Entonces, esto es importante, digamos, como para revisar en general el problema del prejuicio. Bien, veamos ahora sí veamos esta información que también es importante a propósito de los ejemplos que hemos venido dando, ¿verdad? Vean, por ejemplo, Norberto Bobbio habla también de cierta desigualdad o ciertas desigualdades que hay entre los grupos, porque generalmente nosotros tenemos prejuicios que están direccionados, digamos, en el sentido de que generalmente los prejuicios en relación con los grupos sociales que tengo al frente, por decirlo así, son negativos cuando yo no me identifico con esos grupos. Por eso hay muchos prejuicios en contra de, por ejemplo, ahora mencionábamos las personas de otro color de piel. También mencionábamos el prejuicio en contra de, por ejemplo, personas de otra edad, de otro género. El prejuicio, digamos, en contra de personas que se dedican a otras cosas, ¿verdad? El prejuicio incluso por carrera, digamos, yo les decía, el prejuicio que yo he tenido que enfrentar como alguien que se dedica a la filosofía o cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas operan ahí, ¿verdad? A partir de esas diferencias que hay en los grupos, ¿verdad? Un poco esto también lo habíamos visto ya con Rancière, ¿verdad? Que los grupos, digamos, hay diferencias y esas diferencias también, dependiendo de la cuota de poder, la cantidad de poder y la posibilidad de acceso al poder que tienen los grupos, los sitúa como incluso minorías o mayorías o cosas por el estilo. Bueno, vamos a hablar ahorita de esta desigualdad, de la diferenciación a partir de las desigualdades. Y vamos a decir que las desigualdades pueden ser de dos tipos. Por un lado, tenemos las desigualdades de índole natural, que son las que se dan a partir de aquello sobre lo cual la gente, por así decirlo, no tiene la posibilidad de controlarlo, ¿verdad? Por eso es que se dice que es natural. ¿Por qué? Porque la persona no puede realmente darle la espalda a ese rasgo o a esa característica, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo la edad que tengo, ¿verdad? Y si, por ejemplo, si ustedes como grupo tuvieran prejuicio en contra de las personas que tienen mi edad, ¿verdad? Pues no hay nada que yo pueda hacer a propósito de ese prejuicio. ¿Por qué? Porque yo no puedo cambiar mi edad. Ahí lo que habría que cambiar es el prejuicio, no obviamente el criterio a partir del cual el prejuicio se monta, ¿verdad? ¿Cuáles son otros criterios? Por ejemplo, el criterio de la procedencia. A mí me tocó, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Nacer en Costa Rica en un determinado año, que voy a mantener que voy a reservar simplemente por cuestiones de que no sepan cuánta tiene Sanchitos, digamos, ¿verdad? Pero a mí me tocó nacer en un año determinado que fue en el que nací, punto. Yo no puedo más allá que eso, ir más allá de eso. A mí me tocó también, digo, ¿verdad? O sea, eso fue lo que pasó. Me tocó nacer en América Latina, en América Central específicamente, en el siglo XX. Todo eso condiciona en mucha medida lo que yo soy, porque esas son un montón de colección de condiciones de posibilidad que habíamos visto al inicio del curso. Yo no pude escogerlo, ¿verdad? Y si a alguien le da por generar un prejuicio en contra de las personas que nacieron en Centroamérica, más o menos por la fecha en que yo nací, pues
pues poco hay a propósito de eso que se pueda decidir, ¿ya? Simplemente son rasgos que las personas no pueden decidir y que generan diferenciaciones. Por ejemplo, yo soy muy diferente también por todas esas variables en relación, por ejemplo, a cómo es mi hija. Tengo una hija de 3 años y medio, 3 años y 7 meses ya, ¿verdad? Casi 3 años 8. El punto es evidente que entre ella y yo va a haber diferencias muy marcadas, entre otras cosas, por la diferencia de edades, ¿verdad? Porque yo nací en un entorno distinto al que nació ella, ¿verdad? Y porque nuestra crianza ha sido distinta, ¿verdad? Eso condiciona nuestras diferencias, ¿verdad? Entonces, esas desigualdades son las que llamamos naturales. No es lo mismo, digamos, ser un niño de 3 años y medio o 4 años a ser una persona de la edad de Sanchitos, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, ser tampoco de la edad de Sanchitos y ser octogenario, por ejemplo. No es lo mismo tampoco ser, no sé, de la etnia que es Sanchitos o ser, por ejemplo, qué sé yo, no sé, voy a ponerme en contraste con algo que no soy para nada. Por ejemplo, un holandés que mide, qué sé yo, 2,5 m, es grandote y su color de piel, cabello y ojos es distinto. Somos cosas muy distintas y a partir de ahí, obviamente, pues podemos decir que entonces no es lo mismo ser holandés que ser costarricense. No es lo mismo, no es lo mismo. Por razones naturales, por razones, digamos, que están ahí. Ahorita vamos a ver en qué deriva todo esto. Andrea Girón nos está haciendo una pregunta aquí en el chat. Dice que si un prejuicio puede ser estático, ya que nunca termine y que se haya establecido como algo normal. Vamos a ver, empecemos por eso último. Los prejuicios pueden quedarse establecidos como algo normal. Eso creo que es evidente. Casi todos los prejuicios que hemos utilizado como ejemplo en la clase de hoy son prejuicios que tienen bastante tiempo, digamos, de estar por ahí rondando. Lo de estático, eso habría que revisarlo, porque a mí me parece que lo que sí puede ser es que un prejuicio se manifieste durante un periodo muy largo, pero que en ese periodo muy largo vaya adquiriendo carices distintos. Algunas características las va perdiendo, va adquiriendo otras, ¿ya? Por ejemplo, voy a hablar de nuevo voy a poner como ejemplo la esclavitud, que es un tema que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Hay ciertas justificaciones a lo largo de la historia a propósito de la esclavitud que van teniendo estadios diferentes. Por ejemplo, uno encuentra ciertas justificaciones de la esclavitud en la antigua Grecia, uno encuentra otros tipos de justificación de la esclavitud, por ejemplo, en la Edad Media, otra en la modernidad. Voy a poner un ejemplo. En la antigüedad, digamos, los criterios eran, por ejemplo, de que apelaban a que las relaciones sociales tenían cierta naturalidad, digamos, de que había algunas personas que habían nacido para gobernar y otros para ser gobernados. Aquí estoy hablando de la justificación que hace Aristóteles, por ejemplo, de la esclavitud. A partir de esa diferenciación, él justifica la esclavitud. Ven que esa es una manera de utilizar ese prejuicio, digamos, sobre los demás. En la Edad Media, por ejemplo, empezamos incluso a incluir dentro del argumento cuestiones dogmáticas, digamos, teológicas, a propósito de que el dominio de los demás también podía verse justificado a partir de cuál es la fe que profesan los demás. Y eso es válido para cristianos, para musulmanes, por ejemplo, en las guerras, digamos, que hubo durante la Edad Media. En la Edad Moderna, por ejemplo, en América Latina, por ejemplo, ciertas instituciones como la encomienda se justificaban también a partir de si se podía considerar a las personas que se encontraron aquí en el Nuevo Mundo, si se podían definir como seres humanos, si podíamos decir que tenían un alma o cosas por el estilo.
Y la explicación recurría a decir que no, que eran personas que no tenían un alma, para poder justificar el utilizarlos como si fueran propiedades, como si fueran cosas, ¿verdad? Y así, digamos, por ejemplo, una misma institución, y basada en un mismo prejuicio, que es la esclavitud y esta diferenciación, digamos, social, fue evolucionando a lo largo del tiempo. Pero si ustedes lo ven, son instituciones que vienen desde hace muchísimos años. Y por ejemplo, hoy en día, aun cuando ya la esclavitud institucionalmente está erradicada, por decirlo de alguna manera, de hecho, sí se sigue teniendo casos, por ejemplo, de tratas de personas, de comercio con personas, digamos. Eso antes de la pandemia era la noticia era una noticia muy, muy dura con la que teníamos que lidiar a menudo. La pandemia ha callado un poco eso, no porque no siga ocurriendo, sino porque la pandemia como que acapara, digamos, la atención por razones creo que pues, son obvias, ¿verdad? Pero vean cómo ese mismo fenómeno ha ido adquiriendo diferentes características a lo largo del tiempo. Entonces, yo no me animaría a decir que los prejuicios en relación con esto, ¿verdad?, sean fenómenos que se puedan mantener estáticos. Yo creo que también los prejuicios van evolucionando. Algunos, afortunadamente, los podemos erradicar. Otros, más bien, se generan nuevos y son cambiantes. No sé, Andrea, si con eso le respondo. Perfecto. Muy bien. Bueno, tengo que ya son las 10 de la mañana. Entonces, hagamos una pausa para descansar un poquito de la pantalla y a menos que tengan alguna pregunta o comentario, nos veríamos en 10 minutos. Ustedes me dirán. Bien, entonces nos vemos en 10 minutos, por favor, para estirarnos un poquito y demás.